¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio es el ejercicio 4 de la clase del capítulo 7, que es de momentos de inercia. En este caso, el enunciado dice, utilizando el círculo de humor de la superficie mostrada en la figura, determine los ejes principales de inercia que pasan por el punto O y especifíquelo en el gráfico, es decir, trazar los ejes principales de inercia en el gráfico considerando el eje que pasa por el punto O y los momentos principales de inercia, que sería obviamente ya con la utilización del círculo de humor. Bien, esta figura es bastante sencilla porque se tienen solamente dos figuras dadas, pero la diferencia en este caso son los datos que nosotros tenemos. Es decir, nosotros en este gráfico tenemos un triángulo rectángulo que está apuntando su ángulo agudo hacia la derecha, pero en el gráfico que nosotros realmente tenemos en nuestro ejercicio corresponde a un triángulo rectángulo que tiene obviamente el ángulo agudo apuntando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar el valor. El valor de la inercia con respecto a los ejes X e Y no cambian. Es decir, se va a mantener el mismo valor, pero sí cambia en relación al producto de inercia. Como ven en este gráfico, si nosotros tenemos en cuenta el producto de inercia centroidal, es menos b cuadrado h cuadrado sobre 72. Eso es para una condición donde nosotros tenemos el eje Y, el eje X de esta manera, pero obviamente en nuestro gráfico, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos? Tenemos el eje X invertido. Es decir, el eje Y sigue coincidiendo con el eje Y cuando trabajamos con la parte centroidal, pero el eje X se ve invertido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros invertimos uno de los ejes, es decir, lo equivalente que yo tendría que tener acá es tener esta figura, el eje Y ubicado en esta posición, es decir, en este caso tener el eje Y acá, tener el eje X apuntando hacia el otro lado. Esto sería obviamente, ya considerando la simetría, lo mismo que nosotros tenemos en el dato del ejercicio, ¿verdad? Es decir, tener la figura acá, pero con el eje X apuntando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué cambia? El valor de la inercia en X no cambia, el valor de la inercia en Y no cambia porque la figura sigue estando ubicada respecto a los ejes vertical y horizontal en la misma disposición. O sea, no cambian en signo, pero sí lo hace el producto de inercia. En este caso, el producto de inercia para esta figura, es decir, nuestro producto de inercia en vez de ser negativo para esta condición va a ser positivo. B cuadrado h cuadrado sobre 72. ¿Por qué? Porque yo hago un cambio en la dirección del eje X que inicialmente a mí me da la fórmula. Entonces, cada vez que yo cambie un eje de la dirección con respecto al dato, yo tengo que cambiar una vez el signo de el producto de inercia. Esto, como le dije, se mantienen iguales, no hay ninguna variación, pero sí en el dato del producto de inercia. Entonces, si nosotros cambiamos de dirección el eje una vez, obviamente el producto de inercia va a cambiar de signo, porque eso obviamente altera el resultado del ejercicio. Si nosotros consideramos netamente la fórmula y tenemos los ejes invertidos, obviamente el valor del producto de inercia va a estar mal calculado. Entonces, en este caso, tendremos que aplicar esta fórmula para el ejercicio que nosotros tenemos porque nuestra dirección de los ejes están al revés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Determinar la inercia total en el eje X y la inercia total en el eje Y, al igual que el producto de inercia y inercia XY de la figura. Entonces, en este caso, para no hacer tan alargado el video, voy a determinar la figura 1 para mí va a ser el triángulo y la figura 2 va a ser el círculo. La inercia en X centroidal, nosotros sabemos que va a ser igual al de la fórmula, BH cubo sobre 36. Entonces, BH cubo sobre 36. Entonces, esto es igual a 18 por 27 al cubo sobre 36. Esto en el cálculo es igual a 9841,5. Esto obviamente yo puedo trasladarlo al valor de la inercia con respecto al eje X, que sería tomar en cuenta la distancia que existe hasta el eje
este caso serían los 6 centímetros que tenemos acá en el dato. Entonces sería aplicando el teorema de los ejes paralelos, que sería la inercia centroidal más el área total por la distancia en I al cuadrado. Entonces el área sabemos que es base por altura sobre 2, entonces esto sería 9841,5 más 18 por 27 sobre 2 por la distancia que es 6 al cuadrado. Entonces la inercia en X de la figura 1 va a ser igual a 18.589,5. La unidad de medida sería centímetros a la cuarta. Entonces esta figura ya tiene una inercia establecida. Puedo determinar también la inercia con respecto al eje Y, que puedo meterlo todo desde una misma fórmula. Ahora, si no quiero hacer tan largo, la inercia en Y para mí va a ser entonces V cubo H sobre 36 más el área por la distancia en X al cuadrado. Entonces la inercia en Y va a ser igual a 18 al cubo por 27 sobre 36 más 18 por 27 sobre 2 por la distancia que existe, en este caso sería 18 menos 6 sería 12 al cuadrado, que sería esta distancia que está acá marcada en el gráfico, hasta el centroide. Entonces la inercia en I, para mí el resultado sería 39.366 centímetros a la cuarta. El producto de inercia también, esto es de la figura 1. El producto de inercia también puedo aplicarlo, inercia XY, como una fórmula directa, que sería la inercia centroidal más el área por el producto de XY. O sea, la distancia de X al eje de referencia de X por DY. Entonces, en este caso, la inercia de XY va a ser igual a la fórmula que adoptamos ahora, va a ser B cuadrado H cuadrado sobre 72 más B por H sobre 2 por dx por dy. Como le dije, utilizamos el valor positivo porque en este caso nosotros consideramos el cambio de dirección del eje de referencia de la fórmula para el ejercicio. Entonces inercia de x va a ser igual a 18 al cuadrado por 27 al cuadrado sobre 72 más 18 por 27 sobre 2 por 6 por 12. Entonces el valor de la inercia XY de la figura va a ser igual a 20.776,5, que sería en centímetros a la cuarta. Entonces ahora tenemos que determinar el valor del área del vacío, que sería la circunferencia, tanto en términos de inercia en X, inercia en Y y el producto de inercia con respecto a los ejes. Y sumar para obtener el total y después aplicar el valor del teorema de Steiner. En este caso entonces la inercia de la figura 2, esto sería para la figura 1. En la figura 2 nosotros tenemos que la inercia en X va a ser igual a la inercia centroidal más el área por la distancia en Y al cuadrado, que obviamente no cambia porque este es pi por radio a la cuarta sobre pi por radio a la cuarta sobre 4 más el área que es pi por radio cuadrado por la distancia en Y al cuadrado. Entonces la inercia en X va a ser igual a, en este caso, pi por el radio, que es en este caso 4,5 al cuadrado sobre 4 a la cuarta más pi por 4,5 al cuadrado por la distancia y que es 6 al cuadrado. De la misma manera voy a obtener la inercia en Y, en este caso inercia en Y centroidal más el área por la distancia en X al cuadrado. Inercia en Y va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 4 más pi por radio cuadrado por distancia en X al cuadrado. Entonces aplico lo mismo, inercia en Y va a ser igual a pi por 4,5 al cuadrado sobre 4 más pi por radio cuadrado por distancia en X al cuadrado.
al cuadrado, perdón, a la cuarta, sobre 4 más pi por 4,5 al cuadrado por 12 al cuadrado. Y esto me va a dar la inercia en I. Y la inercia en xy, que sería el producto de inercia, que es la inercia centroidal, que para nosotros es 0 porque tiene un eje de simetría, la circunferencia, y sumamos área por la distancia en x, distancia en y. Entonces la inercia xy va a ser igual al área, que es pi por radio cuadrado sobre por dx por dy. Perdón, inercia xy va a ser igual a pi por 4,5 al cuadrado por 6 al cuadrado por 12 al cuadrado. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que todo esto tiene que tener un signo, como es vacío, entonces voy a considerar el signo negativo a todo. Negativo, negativo, y también el producto de inercia va a ser negativo para mi caso. Entonces de esa manera yo voy a obtener las inercias con respecto a los ejes, cuyos resultados serían estos los valores finales ya de las inercias. En este caso lo que me equivoqué acá fue el exponente. Estos no tienen exponente porque son de x y de y nada más, con sus signos respectivos. Y obviamente sumando obtengo las inercias totales, que sería en este caso inercia en x de la figura, la inercia en y, que sería la suma de la inercia en y1 más la inercia en y2, lo mismo la inercia en x, va a ser la figura 1 más la inercia en x de la figura 2, y la inercia en xy va a ser la suma de los productos de inercia. En este caso sería x, inercia en x, cuyos resultados finales acá ya calculé. En este caso serían estos valores de inercia en x, inercia en y, inercia xy, que sería lo que nosotros utilizamos para graficar el círculo de Mohr. Entonces, en este caso, con estos valores, nosotros hacemos el gráfico que corresponde a la inercia, perdón, a los puntos para el círculo de Mohr. En este caso, lo que tenemos en cuenta son los puntos P1, que para nosotros va a ser la inercia en X, y el producto de inercia XY. Pueden escribirle P si quieren también, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. El punto 2 que va a ser la inercia en Y menos la inercia XY. O la inercia, el producto de inercia cambiado de signo. En este caso podemos ver que el punto P1 tiene valor de 15.973,22 y esto tiene 16.196,06, y tenemos que el valor de el punto P2 tiene la primera coordenada, que sería 29.800, en este caso sería 883,05, y esto sería menos 16.196,06. Entonces, al momento de hacer el gráfico de nuestro círculo de Mohr, nosotros tenemos que los puntos P1 y P2 están ubicados en diferentes lugares. En este caso sería el punto P1 es menor en términos de su coordenada, entonces estaría ubicado sobre esta vertical, el otro estaría ubicado sobre esta vertical, aproximadamente. Entonces, esto para mí correspondería a P1, esto sería el punto P2. Siempre P1 y P2 van a estar de manera diametralmente opuesta, porque obviamente corresponden a ejes ortogonales. Puedo trazar la línea que une estos elementos, ya sé cuál representa para mí el eje X, que sería este, eje X, este sería el centro, esto representaría el eje Y. Entonces yo puedo determinar las coordenadas del centro, que sería inercia en X más inercia en Y sobre 2, perdón, sobre 2. Entonces esto me da como resultado, sería
928,14. Puedo obtener el valor del radio. En este caso el radio tiene como fórmula la semidiferencia, inercia X menos inercia en Y sobre 2 al cuadrado más la inercia XY al cuadrado y aplico raíz de esto. Esto obviamente en términos de resultado a mí me sale 17.626,21 centímetros a la cuarta. Entonces, ¿dónde están ubicados los ejes máximos? Tengo que aplicar la fórmula tangente de 2 θ igual a menos 2 veces la inercia XY sobre la semidiferencia. Inercia en X menos inercia en Y. Importa mucho siempre el orden porque eso obviamente ya es parte de la fórmula. Entonces, esto tiene un valor que es menor, va a ser al final el resultado positivo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer después las interpretaciones. Entonces, tangente inverso de menos 2 inercia XY sobre inercia en X menos inercia en Y. El resultado de este ángulo 2 θ va a ser 66,76 grados y el valor de θ para mi caso va a ser 33,38 grados. ¿Qué representa esto? Primero, el signo me dice que el sentido de giro va a ser en sentido antihorario, por ende eso yo puedo visualizarlo en el gráfico. A partir del eje X yo voy a girar en sentido antihorario. En el círculo siempre un ángulo de 2 θ. En el gráfico real, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Girar en el mismo sentido para mantener la condición del ejercicio, ¿verdad? Es decir, en mi gráfico real yo voy a girar en sentido antihorario un valor de ángulo igual a θ. No el doble de θ, sino en este caso θ. Entonces mis ejes van a ser estos. Va a ser este que está acá y el eje que está acá. ¿Cuál representa cada eje? Es decir, ¿cuál es el eje de máxima inercia? ¿Cuál es el eje de mínima inercia? Obviamente eso puedo definirlo a partir de, este sería el ángulo de 33,34,38 grados. En X y esto también acá. Siempre van a mantenerse ortogonales porque son diametralmente opuestos. Entonces esto sería 33,38. ¿Cómo yo sé cuál es máximo y cuál es mínimo? Eso lo obtengo a partir del gráfico del círculo de Mohr. En este caso, el círculo respecto al eje X, yo voy a encontrar el eje de menor inercia. Es decir, yo voy a llegar a esta condición donde este eje es el eje de menor inercia. Y por ende, a partir del eje Y, rotando el ángulo θ, o en este caso la circunferencia de 2 θ, llego al eje de mayor inercia. Entonces en este caso, ¿cómo obtengo ambos valores? Ya dijimos que es bastante sencillo porque es aplicar la expresión de inercia max va a ser igual a C más R y la inercia mínima va a ser C menos R, que serían los valores que nosotros tenemos acá. Serían en este caso los valores de inercia máxima e inercia mínima. Entonces en el gráfico yo puedo indicar cuál es el eje de mayor inercia, cuál es el eje de menor inercia, porque yo ya sé respecto a los ejes de rotación en el círculo de Mohr cuáles son los ejes de máxima y mínima inercia. Entonces en este caso este es eje de menor inercia y el eje que está con respecto al eje Y va a ser el eje de mayor inercia. Tengan en cuenta de que siempre el producto de inercia con respecto a los ejes principales es cero. Entonces, en nuestro resultado nosotros podemos indicar ya cuánto es el valor de la inercia con respecto a los ejes máximos y mínimos. Eso obviamente se puede visualizar en el círculo de Mohr porque obviamente el producto de inercia no tiene proyección sobre la vertical. Entonces la inercia X y de los ejes principales es siempre cero. Entonces de esta manera se resuelve el ejercicio.